Senadora Silvia Salame, buen día. Le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Un gusto acá a sus órdenes, Rubén. Claro que sí. A ver, cuéntenos, senadora, primero, ¿por qué decidió, si no respaldar, no votar por la censura del ministro Iván Lima? Bueno, primero yo quisiera decirle que el voto mío no marcó la diferencia, ¿no? Porque no se olvide usted que de acuerdo al recuento han sido prácticamente 7 votos que faltaban para la censura. O sea, no se puede decir tampoco que por mi voto no se hizo la censura, primero. Ya, sí. En segundo lugar, ¿cuál es la razón fundamental para no haber votado por la censura? La razón principal es el hecho de que usted debe saber, toda la ciudadanía sabe, que yo estoy desde el año 2020 trabajando para lograr que las elecciones judiciales sean lo más transparentes posibles y que podamos tener magistrados con parámetros internacionales. Es por eso que yo he trabajado en una ley reglamentaria desde diciembre del 2020. Entonces, en ese proceso que estamos en este momento casi truncado, porque hemos tenido varias acciones constitucionales en razón a que nunca se me escuchó y se hizo un reglamento y no una ley reglamentaria como yo había señalado, hemos tenido esas acciones que han paralizado prácticamente el proceso. Desde el 28 de abril estamos paralizados, ni siquiera nos hemos reunido como comisión mixta. Y para todo este trabajo, yo he hablado con el señor ministro, he hablado con el vicepresidente, he estado coordinando, porque acá no se trata de un problema político, se trata del bien mayor que es la justicia en nuestro país. Entonces, imagínese usted, todo lo trabajado se iría al basurero si nosotros tendríamos que empezar un nuevo trabajo hasta de explicarle la razón por la que se había propuesto una ley reglamentaria al nuevo ministro. Por otro lado, usted no se olvide que el cambio de una persona no va a mejorar el sistema judicial. Entonces, ese era mi razonamiento y además, ¿no?, también el razonamiento de que quien estaba detrás de todo esto es Evo Morales, porque nosotros sabemos que Evo Morales la tiene jurada no solo al ministro de Justicia, sino a muchos otros ministros. Y yo nunca voy a conectar con algo que esté proveniendo de Evo Morales, ¿no? Para mí, esas 3 razones fueron las fundamentales y que además también las conocía Comunidad Ciudadana antes de la sesión. Senadora, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Un gusto poder conversar con usted. Antonio. Quiero preguntarle ahora entonces, ¿qué opina de la reacción de la gente de Comunidad Ciudadana? Porque como decía Rubén al principio, han habido críticas muy duras y también hay un pedido de expulsión de Comunidad Ciudadana de parte del diputado Astorga. ¿Qué opinión le merecen las reacciones dentro de Comunidad Ciudadana? Bueno, en primer lugar, yo no lo conozco al diputado Astorga, ¿no? No sé quién es, o sea, no, digamos, a mí no me preocupa lo que él pueda opinar, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, si cree Comunidad Ciudadana que yo merezco ser expulsada, que soy una tránsfuga, etcétera, bueno, pues tiene a su alcance todas las medidas y todas las disposiciones legales que están previstas en la ley de partidos políticos y demás, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta a someterme a cualquier proceso, porque lo que sí puedo decirle a usted, que la Constitución a mí me da pues esa facultad de expresar mi opinión y además de tener un libre pensamiento. A mí nadie me puede decir esto es verde o esto es negro. Yo, de acuerdo a mis principios y valores y a mi formación, diré cómo es esa situación. Entonces, no tengo ningún inconveniente en ser sometida a cualquier tipo de proceso y bueno, acá estoy esperando cualquier notificación.
Senadora, ahora un poquito temas más de fondo que usted ya los ha tocado en su primera respuesta y que creo que son necesarios abundar. ¿Cree usted, senadora, que todavía se puede encaminar las elecciones judiciales en las condiciones en las que está? Usted misma decía, hace tiempo que no nos vemos las caras, que no nos reunimos, pero todavía se está a tiempo, senadora. Las elecciones judiciales han sufrido ya un par de tropiezos. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que está con el tiempo hasta el cuello. En fin, ¿cómo ve esto, senadora? Todos estamos con el tiempo hasta el cuello, ¿no? No se olvide que nosotros como Asamblea Legislativa tenemos como la tarea principal en nuestro mandato 2025 la preselección de los magistrados de las altas cortes. Entonces, los tiempos para todos están, digamos, al filo, pero yo creo sinceramente que todo lo que ha acontecido estos días ha de contribuir a que las tres fuerzas políticas se desprendan de sus intereses personales y vean que el bien mayor es pues el sistema judicial. No se olvide usted que las tres fuerzas políticas, es más, todas las fuerzas políticas que se presentaron el 2019 y el 2020, le habían prometido al país una transformación de la justicia. Y yo quiero preguntarle al ciudadano si cree que se ha transformado, si más bien se ha empeorado. Entonces es nuestra obligación y sinceramente creo que nosotros tenemos que escatimar todos los esfuerzos, no tenemos que, mezquinarnos en cualquier sacrificio que tengamos que hacer, y si yo tendría que dejar la Asamblea Legislativa para esto, con gusto lo haré, si el resultado sería para realmente lograr una preselección de personas que nos garanticen una mejor justicia en este país, Rubén. Decía senadora usted que la justicia está peor, sí, todos hemos prometido mejorarla, cambiarla, pero ahora estamos peor. En este sentido, senadora, ¿qué opina usted del ministro Lima? Porque el ministro Lima no solo cuestionado por la oposición, nada, incluso dentro del MAS tiene oposición. Yo diría que incluso dentro del mismo gobierno es uno de los ministros más, en este caso, mirado, porque justamente la justicia está como está. Sí, mire, yo sinceramente le voy a decir, no creo que el ministro sea una tacita de leche, no, pero sin embargo es una persona que por lo menos conoce. Hemos tenido otros ministros que ni siquiera eran abogados. Es una persona con la que usted puede conversar. Ahora, indudablemente es corresponsable también del estado situacional en que se encuentra la justicia. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero, como le decía yo, el cambio de una persona no va a mejorar el sistema judicial. Y para que nosotros podamos tener estándares internacionales en lo que son nuestras altas cortes, tiene que haber un desprendimiento de todas las fuerzas políticas. Y si el presidente lo ha elegido a él como su ministro de Justicia, entonces nosotros no podemos tampoco... usted sabe que incluso va a salir una sentencia del Tribunal Constitucional, que es un tribunal amañado prácticamente, donde dice que ni siquiera la censura puede obligar al presidente a sacar de su gabinete a un ministro. Entonces, todas estas actitudes han ido coartando las facultades de la Asamblea Legislativa, pero para eso los responsables somos nosotros. Nosotros hemos permitido que el órgano ejecutivo, el órgano judicial, vayan avasallando nuestras competencias. Entonces, si queremos recuperar nosotros la dignidad de la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos que empezar haciendo el trabajo que nos toca, ¿no? Senadora, justo hay dos intervenciones, dos fallos de la justicia que le han puesto traspiés a las elecciones judiciales. ¿A qué atribuye usted esto? Hay algunas personas que creen que dentro del Poder Judicial también hay intereses. ¿Qué opina usted? Claro que hay intereses, hay intereses. Primero, hay interés de Evo Morales para mantener esta podredumbre de las altas cortes. ¿Por qué? No se olvide usted que sobre Evo Morales pesa una solicitud de que vaya a declarar al Perú y se ha negado. Entonces el Perú
va a tramitar la extradición de Evo Morales. Y para extraditar a Evo Morales es un trámite que no dura un día, dura 5, 6, 7 meses, puede durar un año, pero con una corte como la que tiene ahora, él garantiza que no ha de ser extraditado. Por eso es la pelea para que no hayan elecciones, para tener un tribunal complaciente, un tribunal que le deba el favor. Pero por otro lado, también no se olvide usted que hay gente que ha establecido verdaderas mafias dentro del órgano judicial, y estas mafias organizadas son las que están orquestando estas acciones constitucionales. Yo en este momento ni siquiera puedo hacer un juicio de responsabilidades, porque ¿dónde va a llegar? Va a llegar prácticamente a gente afín a ellos. Entonces, pero después a la larga se hará, porque tenemos los elementos también como para poder decir claramente que las acciones constitucionales han salido del propio Tribunal Constitucional. Senadora, usted misma nos decía que el problema de la justicia, cómo está la justicia, es sumamente grande, es inmenso. ¿En qué medida las elecciones judiciales, estas de las que estamos hablando, van a contribuir a mejorarla? ¿Va a ser un granito de arena? ¿Va a ser la solución definitiva? ¿Es solo parte? En fin, ¿qué opina usted? Indudablemente es un granito de arena, porque como he dicho en miles de oportunidades, el hecho de que así llegaran las mejores personas a las altas cortes, no van a venir cargados de una varita mágica que diga cambio de justicia y se cambiará. No, es un proceso que seguramente ha de durar hasta que tengamos un verdadero sistema judicial nuevo, durará unos 10 años, pero tenemos que arrancar, y para arrancar nosotros tenemos que tener las cabezas con credibilidad, con legitimidad. El ciudadano tiene que empezar a volver a creer en el sistema judicial. Es por eso que vamos a iniciar el ministro ha indicado que ya se ha iniciado con el ordenamiento jurídico que él ha propuesto, etcétera. Le daremos el beneficio de la duda, pero para continuar ese camino, digamos, necesitamos personas que realmente sean personas no solo académicamente bien formadas, con parámetros internacionales reconocidos, sino personas que tengan legitimidad, personas que sean reconocidas por el pueblo, por el ciudadano. Senadora, si bien, digamos, se cuestiona al ministro Lima de no haber llevado adelante el proceso de reforma de la justicia en el país, porque hubo intentos, se acordará usted, senadora, por ejemplo, de la conformación de este equipo de notables que fracasó, luego fracasó también la cumbre por la justicia que debía ser convocada. Él nos decía que en marzo de 2021, mira, pasó 2022 y 2023 no hay nada, y finalmente argumentó de que en toda la economía jurídica ya se están haciendo reformas judiciales. ¿Qué hizo la oposición para contrarrestar, para plantear una propuesta alternativa con ese mismo fin? ¿Se puede hacer autocrítica en comunidad ciudadana, por ejemplo, senadora? Bueno, hay que ser honestos, ¿no? Carlos Mesa presentó una propuesta liderizada por el doctor Alarcón, y esta propuesta no ha sido ni siquiera discutida, ¿no? Por otro lado, también el doctor Alarcón presentó una ley de garantías que tampoco ha sido considerada en la Cámara de Diputados, y como le digo yo, desde el 2020 vengo proponiendo una ley reglamentaria. Yo he trabajado una ley reglamentaria que a los eventos de socialización ha asistido el ministro de Justicia. Él dijo que tenía solo 3 observaciones a esa ley, y posteriormente, con las observaciones que se han hecho en todo el país, porque hemos socializado casi en todo el país este proyecto de ley, hemos presentado en la legislatura siguiente un nuevo proyecto, y este proyecto nuevamente lo hemos socializado y hemos trabajado, y hasta hace 2 semanas que hemos vuelto a presentar un nuevo proyecto, en razón a que en forma permanente ha sido rechazada nuestra propuesta, y no con criterios científicos, porque no crea usted que yo pienso que porque yo hice la propuesta era la panacea del mundo. Puede ser que haya tenido defectos, pero usted tiene que decirme cuáles son los defectos para poderlos subsanar. Como en la primera propuesta que se hizo,
vimos que realmente había aspectos que teníamos que mejorar. Pero, sin embargo, las últimas veces que se han rechazado en la Comisión de Justicia Plural ha sido con argumentos como, por ejemplo, no tenemos tiempo para hacer una ley, no es nuestra competencia hacer una ley reglamentaria, solo tendríamos que hacer un reglamento, en fin. Pero nuevamente ahora está en estudio el proyecto que hemos presentado, está en el comité del senador Rejas. Espero que realmente ahora exista el desprendimiento y que se pueda sacar este proyecto, porque hoy, por ejemplo, se va a poner en conocimiento en el Senado, que tenemos sesión a las 9, el proyecto de ley de la ley corta, pero que esa ley corta no va a solucionar la problemática. ¿Por qué? Porque es una ley que solo está abordando la temática de fechas, y aquí la fecha es lo de menos. Si nosotros no tenemos la preselección, no tenemos el instrumento que rija la preselección, ¿de qué fechas estamos hablando? Las fechas van a tenerse que volver a reprogramar, porque ya esas fechas propuestas en esa ley están desfasadas. Senadora, volviendo a la posición de Comunidad Ciudadana, ¿cómo es que se ha definido censurar de forma unánime en Comunidad Ciudadana al ministro Lima, y el voto suyo ha sido diferente al de sus correligionarios? Y me llama la atención una declaración suya, yo no lo conozco, no sé quién es, en referencia al diputado Astorga. ¿Acaso no hay espacios en Comunidad Ciudadana para conocerse, para hablar, para intercambiar ideas entre los mismos miembros de esta alianza política? Sí, existen espacios, pero yo, como usted sabe, soy de Sucre y generalmente no participo en estas sesiones, pero por otro lado también quisiera decirle que él es diputado y yo soy senadora. El contacto con los senadores es permanente, indudablemente, pero con los diputados es muy poco contacto, y realmente no lo conozco, y tampoco no creo que él me conozca. De vista sí, porque lo veo en los medios, pero personalmente nunca lo he visto al diputado. ¿Hay ruptura en Comunidad Ciudadana a raíz de esta decisión suya de respaldar o de no apoyar la censura? No creo, por lo menos por mi parte. ¿Por qué tendría que haber ruptura? Si yo he hecho un comunicado público, es porque ellos me han pedido públicamente que informe, porque si a mí me hubieran venido y me hubieran dicho, queremos una reunión para que usted informe, yo lo hubiera hecho dentro de ese marco. Pero si públicamente se me dice informe, yo tengo que decirlo también públicamente. ¿Por qué? Porque yo en realidad a quien le debo una explicación es al ciudadano boliviano, ¿no? ¿Y qué relación tiene con Carlos Mesa, senadora? Bueno, una relación normal. Nos hemos reunido algunas veces, justamente cuando estaba yo trabajando en el tema del Silala, y también en el tema del proyecto de esta ley, justamente. Pero bueno, yo políticamente, usted sabe que no soy de política, o sea, yo tengo un trabajo estrictamente parlamentario. ¿Por qué dice algunas veces? ¿Acaso no son frecuentes las reuniones con el líder de Comunidad Ciudadana? Probablemente son frecuentes para los miembros que tienen digamos, ¿cómo le diría? Que pertenecen a Comunidad Ciudadana, ¿no? Yo, las veces que se ha convocado, no siempre he podido asistir. Yo generalmente hago el trabajo parlamentario dentro de los límites que tengo, las competencias que tengo, pero muy poco puedo. Usted me ha debido ver muy pocas veces, inclusive en los medios, porque mi trabajo no es mediático, ¿no? Mi trabajo está yendo a asuntos mucho más productivos para mi departamento, mi ciudad, indudablemente para el país, en lo que tiene que ver con el ámbito judicial. Ese es mi tema. Senadora, iba a disculpar que cambiemos así de tema, pero me he quedado con la duda. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste esta ley reglamentaria que usted está proponiendo? La ley reglamentaria tiene 3 aspectos fundamentales con los cuales no hemos podido coordinar con el MAS, porque al final, como ellos no querían ley, yo lo convertí en reglamento para poder salvar la idea de que tengamos tribunales meritocráticos. Y
¿Cuáles eran los escollos por los cuales no se pudo llegar a un consenso? En primer lugar, es el tema de una comisión que apoye a los parlamentarios. ¿Por qué razón? Porque los parlamentarios por lo general no son abogados, y si son abogados tampoco son especializados en determinados temas. Entonces, nosotros, de acuerdo a las sugerencias de organismos internacionales, habíamos pedido que se conforme una comisión de alto nivel de varias instituciones que nos puedan apoyar, pero que esa comisión tenga la obligación de elaborar un informe de la presentación de todas las postulaciones, y nosotros de ese informe podemos objetar algo, pero con fundamentación. Es decir, que el trabajo que haga esta comisión sea un trabajo realmente real y productivo. 1. 2, yo había puesto en la ley fundamentalmente que como era ley, no podía repostularse los actuales. ¿Por qué? Porque la Constitución es bien clara. No habla de repostularse al mismo órgano, no habla de la palabra mismo, cosa que en el reglamento el MAS puso eso, de que era el mismo órgano. Estaban realmente afectando la Constitución, porque la Constitución habla de la no posibilidad de la postulación nuevamente, pero no habla del mismo órgano. Y la tercera, y quizás una de las más importantes, era la forma de evaluación. El trabajo que se hizo en mi despacho era que la evaluación tenía que tener parámetros internacionales, y la mayor puntuación, como lo había sugerido el doctor José Antonio Rivera, debería ser a la resolución de caso. Es decir, que cada postulante públicamente en unas 5 o 6 horas iba a resolver un caso que se le presenta. Esos eran los tres aspectos fundamentales en los cuales no pudimos coordinar con el MAS. El doctor Alarcón y yo hicimos los máximos esfuerzos para, como le digo, de esa ley que había presentado yo y la ley de garantías que él presentó, hacer incluir en el reglamento que ellos presentaron. Pero no tuvimos éxito. Se dio ya un acuerdo previo que fue socializado en las 3 fuerzas políticas. La única que dio luz verde a ese instrumento fue Comunidad Ciudadana, pero presentó otra propuesta que también era inconstitucional, porque sugería la creación de instancias departamentales, cosa que no está prevista en la Constitución. Y también había una propuesta como le decía a usted, de la ley de garantías, pero al final nada se pudo lograr, y los 2 reglamentos que se aprobaron fueron reglamentos estrictamente masistas. Si bien tomaron algunos aspectos de nuestras sugerencias, le castraron a la idea porque sacaron lo más importante, que son los 3 aspectos que le había mencionado. Senador, una última pregunta, por favor. En los últimos días, bueno, desde que ocurrió la interpelación al ministro Lima, ¿ha recibido usted alguna llamada de algún directivo de Comunidad Ciudadana para convocarla o para algún otro tipo de reunión? En fin, ¿recibió algo así? No, nadie me llamó, solamente yo vi la innumerable cantidad de mensajes y demás, pero no, nadie me llamó, nadie me convocó, porque seguramente consideraron que no era importante, ¿no?, conocer mi opinión. Solamente vi ese comunicado que decían que que me iban a pedir un informe, que yo tenía que rendir cuentas, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, por eso es que yo también públicamente les respondí.